Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Y para empezar hoy quiero plantear una situación súper cotidiana. Cada vez que tiramos una bolsa de basura al contenedor, pues existe esta especie de ilusión de que ahí termina la historia. Claro, como que mágicamente desaparece de nuestras vidas. Exacto. O sea, la bolsa cae al fondo y ya está. Pero fíjate que para los ingenieros, los planificadores urbanos y la gente que maneja logística pesada, ese es solo el comienzo. Es como la primera pieza de un rompecabezas geográfico y matemático monumental. Totalmente monumental. Y el desafío central es que ya no podemos seguir operando bajo ese modelo antiguo. ¿Te refieres a eso de buscar un terreno vacío lejos de todo y amontonar residuos? Ese mismo. Hoy vamos a explorar un estudio de la Universidad de Alberta que, cambia por completo las reglas del juego. Detalla cómo encontrar las ubicaciones absolutamente perfectas para algo llamado instalaciones W2BA. W2BA, que por sus siglas en inglés significa conversión de residuos en productos de valor añadido. Exactamente. La misión de nuestro análisis hoy es entender cómo la integración milimétrica de, reles de carreteras y vías férreas optimiza todo este proceso. Y no solo eso, sino qué factores sociales y ambientales dictan realmente dónde se puede y dónde no se puede construir. Estoy seguro de que este análisis va a cambiar la forma en que quienes nos escuchan ven la infraestructura de sus propias ciudades. Es que no se trata solo de encontrar un terreno baldío. Es una ecuación que busca equilibrar cosas tan complejas como las emisiones de carbono, los costos de transporte y, por supuesto, el bienestar de la sociedad. Para dar una idea de la escala de este problema, los datos del caso de estudio canadiense son, de verdad, reveladores. En el año 2016, los canadienses produjeron un promedio de 901 kilogramos de residuos sólidos per cápita. Eso es casi una tonelada por persona. ¿Sí? Al año. Y para ponerlo en perspectiva, eso es casi 4.5 veces la tasa mundial de generación de basura. O sea, es una montaña de material. Y una montaña que requiere gestión inmediata, porque ignorarlo tiene consecuencias reales en la atmósfera. Claro, los gases. Exacto, los gases de efecto invernadero. Fíjate, cuando la basura se descompone en los vertederos tradicionales, sin oxígeno, libera metano. Que es malísimo para el calentamiento global, ¿no? Es mucho más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. Y aquí hay un dato fuerte. El 20% de las emisiones nacionales de metano de Canadá provienen directamente de ahí, de la basura mal gestionada. ¡Wow! ¿El 20% es una barbaridad? Lo es. Por eso las instalaciones WWA son la vía más prometedora que tenemos hoy en día. Atacan ese problema y al mismo tiempo generan energía. ¿Qué es energía que mucha falta hace? Convierten esa basura en electricidad o biocombustibles avanzados, o hasta compost. Pero el panorama es súper desigual, incluso dentro de un mismo país. Sí, hay contrastes enormes. Por ejemplo, la provincia de Alberta tiene la tasa de eliminación per cápita más alta. Llegan a 1.03 toneladas por persona. Y al mismo tiempo, su tasa de desvío, que es lo que reciclan o compostan, es apenas del 16.76%. Es la más baja prácticamente. Sí. Mientras que Nueva Escocia está liderando en desvío de residuos con políticas mucho más agresivas. Ok, vamos a desempacar esto. Porque yo veo los vertederos tradicionales básicamente como, cajas fuertes donde guardamos dinero que se está pudriendo. Me encanta esa analogía. Es muy precisa. Es que literalmente estamos enterrando recursos. Estas instalaciones W2BA son geniales porque convierten esa masa apestosa en una mina de oro energético. Y para entender ese valor, hay que mirar esto a nivel macro, ¿sabes? La basura no varía tanto en su composición como uno pensaría. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, los residuos de alimentos representan más o menos el 28% a nivel residencial, de manera bastante constante. Ah, claro, la materia orgánica siempre está ahí. Exacto. Lo que cambia es la cantidad brutal de basura que generamos y nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Por eso, transformar esa basura en energía ya no es un lujo, es una urgencia ambiental tremenda. Pues a ver, si estas instalaciones son tan maravillosas y resuelven tantos problemas, la reacción lógica sería ponerlas en todas partes. Deberíamos tener una en cada municipio, ¿no? Uno pensaría que sí, pero no es tan fácil.
De hecho, ubicar mal una sola de estas plantas puede destruir por completo su sostenibilidad. Por los costos. Por los costos y por el impacto ecológico. Hay reglas estrictísimas sobre dónde pueden existir físicamente. El estudio aplicó algo llamado análisis de exclusión y usaron 14 criterios diferentes para descartar terrenos. 14 criterios. O sea, un juego de eliminación a gran escala. Exacto. Para empezar, prohibido construir en parques, obviamente. Nada de áreas urbanas densas, ni bosques protegidos. Tiene sentido, pero entiendo que también hay zonas de amortiguamiento, ¿no? Los famosos buffers. Sí, el algoritmo tiene que dibujar un perímetro de seguridad. Por ejemplo, te exigen 100 metros de distancia mínima de cuerpos de agua y de oleoductos. Claro, para evitar que una filtración química llegue al agua. Exactamente. Luego piden al menos 1 kilómetro de distancia de áreas urbanas y zonas rurales pobladas. Y ya hay una regla sobre los aeropuertos que me pareció interesantísima. 8 kilómetros de distancia de aeropuertos internacionales. Sí, parece mucho, pero tiene una razón muy lógica. Por las aves. Una planta de basura atrae aves, y tener una concentración de pájaros cerca de una pista comercial pues es un desastre aeronáutico garantizado. Tal cual. Y cuando superpones todas estas reglas, el agua, los pueblos, los aeropuertos, el impacto en el mapa es masivo. En el primer segundo de análisis, el 71.9% del área de estudio en Canadá quedó descartada. Espera, casi el 72% eliminado de golpe. De golpe. Y es lógico si piensas que solo los bosques ya cubren el 55.7% del país y los cuerpos de agua casi un 9%. ¡Wow! Entonces, de lo poquito que queda, entra la segunda fase, que es el análisis de preferencia, si no me equivoco. Así es. Queda menos del 30% del mapa. Ahí evalúan 9 factores para ver qué terreno es preferible. Como la topografía, ¿verdad? Sí, por ejemplo, buscan terrenos con una pendiente de menos de 10 grados, porque si el terreno es muy empinado, pues tienes que excavar, hacer muros de contención. Y el presupuesto se dispara. Exactamente. También evalúan la cobertura del suelo y crean zonas de amortiguamiento más específicas para minimizar los olores y el impacto visual. Pero a ver, aquí hay algo que me hace ruido. Una paradoja enorme. Si eliminamos el 72% de Canadá porque son bosques y lagos, pues lo que queda es principalmente los valles y las planicies donde vive y trabaja la gente. ¿Es correcto? Pero acabamos de decir que no podemos poner plantas de basura cerca de la gente por el ruido, el tránsito de camiones, el olor y la vista. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja sin mandar la basura a la luna? Lo fascinante aquí es cómo lograron modelar esa paradoja matemáticamente. Utilizaron algo llamado proceso de análisis jerárquico difuso. Sus siglas en inglés son FHAP. Jerárquico difuso. Suena a ciencia ficción. Suena complicado, pero la clave está en la palabra difuso. Viene de la lógica difusa o fuzzy logic. Normalmente en programación algo es blanco o negro, 0 o 1. ¿Verdadero o falso? Exacto. Pero la tolerancia humana no es binaria. Lo que nosotros consideramos aceptable o inaceptable es subjetivo. Claro, es un espectro. Exactamente. A lo mejor alguien rechaza tajantemente una planta a 2 kilómetros de su casa, pero si está a 4 kilómetros la tolera un poco más. Y si está a 7 le da igual. Entonces, el FHP agarra esa subjetividad humana, ese ¿qué tanto me molesta?, y lo convierte en números. Así es. Asigna calificaciones en una escala del 0 al 10 usando números triangulares. Modela la incertidumbre humana. Con esto, el Sistema de Información Geográfica crea un mapa de idoneidad de la Tierra, o LSM. Es brillante. Transforman la psicología de «no quiero esto en mi patio trasero» en una cuadrícula perfecta de tierras que son social y ambientalmente aceptables. Sí, logran el equilibrio óptimo entre proteger la ecología y calmar a la sociedad. Pero aquí viene el último y más grande obstáculo, me parece. Podemos tener el mapa perfecto, un terreno hermoso, que a nadie le molesta, pero una planta perfecta no sirve de absolutamente nada si cuesta una fortuna llevar la basura hasta allá. Ahí visten el clavo. El éxito económico de estas nuevas instalaciones depende entera y exclusivamente de las redes de transporte. De las carreteras y los trenes. Exactamente. El estudio aplicó un modelo que se llama minimizar impedancia. Impedancia. Eso no es solo distancia, ¿verdad? Tiempo de viaje, los límites de velocidad,
el tráfico y, sobre todo, los costos de combustible y transporte. Y la cosa se complica porque la basura no viaja de mi casa directo a la planta gigante. No, eso sería un caos logístico. Claro, los camiones de basura van a estaciones de transferencia locales, ¿no? Ahí tiran todo, se clasifica la basura y solo lo que sirve para generar energía se manda a las instalaciones W2VA. Exactamente. Y esas estaciones de transferencia exponen el mayor desafío logístico de la basura. Y es un tema de física pura, el peso y la humedad. La humedad. Sí, fíjate, el componente térmico general de la basura tiene como un 15% de humedad, pero la porción biodegradable, o sea, los restos de comida, llega a tener un 50% de humedad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las implicaciones de eso son locas. A ver, mover residuos orgánicos con un 50% de humedad es básicamente pagar para transportar agua en camiones por la carretera. Es agua, literalmente. Es como contratar una flotilla de mudanzas de súper lujo con el único propósito de trasladar, de ciudad en ciudad, una piscina inflable llena de agua. Y eso quema muchísimo diésel. Exacto, destroza los márgenes de ganancia. Por eso integrar los trenes y minimizar la distancia en el mapa es una cuestión de vida o muerte para el proyecto. Los camiones simplemente no son rentables para esto. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la infraestructura existente es el verdadero motor de la eficiencia. Y con esto me refiero a las vías férreas. Los trenes pueden mover ese peso sin problema. Exactamente. El algoritmo buscó puntos donde las redes de carreteras principales converjan con las vías férreas. De hecho, la distancia ideal que busca el modelo entre la instalación y las vías del tren es de apenas 30 metros. 30 metros. O sea, cruzas la calle y ya estás en la planta. Sí, porque esa proximidad extrema elimina la necesidad de usar camiones secundarios para mover la carga del tren a la planta. Te ahorras una fortuna. Y por eso es que Alberta y Ontario dominan los resultados de ubicaciones óptimas. Tienen alta generación de basura y una infraestructura de trenes súper conectada. Así es. El análisis de red encontró 25 sitios óptimos en total. En el oeste de Canadá determinaron 10 sitios, y la mitad están en Alberta. ¿Y cuál es el ganador en esa zona? El sitio de mayor prioridad es el llamado Sitio 1, en el condado de Lethbridge, Alberta. Lethbridge. ¿Y por qué ese punto en específico? Matemáticas puras. Desde ahí pueden conectarse fluidamente con 74 estaciones de transferencia. Esa planta podría recibir 2.42 millones de toneladas. 2.4 millones. Es una cantidad impensable. Y en el este del país vi que Ontario se llevó la mayoría de los sitios. 15 en total para el este, con 7 en Ontario, ¿cierto? Sí. Y la máxima prioridad allá es el sitio 11, en West Nipissing, Ontario. Ese nodo se conecta con 42 estaciones y puede procesar 1 millón de toneladas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo creo que el mensaje central para quienes nos escuchan es que la gestión inteligente de residuos no es un tema de, digamos, la tecnología química dentro de la planta solamente. Es mucho más grande que eso. Exacto. Es la macrologística. Resulta ser un delicado ballet. Tienes que respetar el medio ambiente, tienes que evitar molestar a los ciudadanos para que no protesten y a la vez trazar las rutas más cortas posibles en trenes y camiones pesados. Gestionar la basura es el rompecabezas más grande del diseño urbano hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, esto plantea una pregunta importante. A ver, dime. El estudio usó esta lógica difusa, estas matemáticas fuzzy, para cuantificar numéricamente la aversión humana a tener basura cerca. Sí, convirtieron nuestra queja de "no en mi patio trasero" en un algoritmo. Exacto. Entonces, si los algoritmos y los sistemas de información geográfica pueden mapear con tanto éxito nuestra psicología para la basura, imagínate el futuro. Para otro tipo de edificios. Claro. ¿Qué otras infraestructuras urbanas controversiales, como cárceles, inmensos centros de datos o granjas eólicas, podrían ubicarse perfectamente en el futuro utilizando exactamente esta misma fusión? Geografía, logística y psicología humana, todo junto. Exactamente. Es una herramienta poderosa para rediseñar cómo vivimos. Es una reflexión increíble para terminar. Definitivamente, la próxima vez que tire una bolsa de basura, voy a ver todo un mapa de trenes y ecuaciones matemáticas detrás. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la próxima inmersión.